Continúa la crisis por la entrega de medicamentos de varias empresas prestadoras de salud en distintas zonas de Colombia. Un problema que está afectando a miles y miles de pacientes a esta hora, que por el desabastecimiento pues afecta gravemente a personas de la tercera edad, por ejemplo, pacientes con enfermedades crónicas. Y ya hemos visto extensas filas en Bogotá, en Cali, Pereira, Manizales y en otros municipios del país. Este drama, incluso se han visto a usuarios de la nueva EPS haciendo largas filas desde el día anterior para tratar de conseguir una posibilidad de tener los medicamentos urgentes. Ese mismo drama lo están viviendo personas a esta hora en el Valle de Cauca. Vamos a la capital con Luciano Calderón, que es el reconocido veedor de la Fundación Movimiento por la Salud. Bienvenido a Redma Noticias. Muchas gracias por la invitación. Y sí, aquí estamos en este tema tan puntual que es la crisis de los medicamentos, la crisis de la atención. El tema está un poco complejo y nosotros yo como veeduría aquí en el Valle del Cauca estoy acompañando todo este tema de la crisis que se presenta, sobre todo el tema de los medicamentos, que es un tema tan, digamos, la gente está esperando un medicamento para una enfermedad. ¿Qué es? Pacientes oncológicos, pacientes con diabetes, pacientes trasplantados. Ya no dan más espera. La nueva EPS hizo una contratación con la IPS Disfarma, un dispensario que nunca había estado aquí en la ciudad de Cali. Nunca había atendido la problemática de pacientes y se hace esta contratación a raíz de la ruptura que hubo con Audifarma. Esta contratación se hizo hace una semana, más o menos una semana, y no han tenido el músculo o la capacidad instalada para recibir a más de 500,000 usuarios de la nueva EPS aquí en el Valle del Cauca. ¿Qué está pasando? Largas filas de más de 400 personas, 3, 4 y 5 cuadras. En este momento se tomaron la vía principal donde queda el dispensario, que es la Avenida Las Américas, una de las vías principales de la ciudad de Cali. Se tomaron porque ya la gente ya no aguanta más. Llegar allá donde le van a decir el medicamento no se encuentra y se lo dejan pendiente, que eso es lo que está pasando. En medio de estas largas filas y la poca disponibilidad de los medicamentos, ¿qué ha podido usted retratar? ¿Qué testimonios ha encontrado en esas filas usted como veedor? Bueno, yo aquí en Cali en este momento hay un plantón que organizaron unas mamitas de la 9PS de municipios como Buga, Caicedonia, Roldanillo, Trujillo, varios municipios de la ciudad de Cali donde tienen los inconvenientes de medicamentos, tienen los inconvenientes donde la 9PS ha hecho contrataciones con diferentes prestadores para el servicio de estos pacientes que son, digamos, de enfermedades huérfanas. Entonces, esto ha hecho que esas mamitas lleguen acá a la ciudad de Cali y se hayan tomado en este momento la Superintendencia de Salud. Por cierto, vale señalar que el presidente Gustavo Petro, en su visita a los patios en el norte de Santander, pues ahí dijo y anunció medidas para evitar que se oculten, según él, medicinas en Colombia, y de acuerdo con el jefe de Estado, pues dio instrucción incluso al propio ejército, a las autoridades, para que intervengan, para que ingresen a esos lugares donde se estarían allí ubicando los medicamentos. Escuchemos al presidente de la República. La insulina también la están acaparando. Y yo le pedí al superintendente de salud que allí donde se detecte bodegas llenas de medicamentos que no entregan a la población, buscando que la población se vaya contra el gobierno, y esas sí salen por la prensa, se allanen, secretario. Y el ejército y la policía tienen que estar disponibles. Y me van a decir que eso es una dictadura, y no, eso es la ley de la República. Lo que pasa es que no se ha usado.
Mira, los gestores farmacéuticos tendrán sus razones al no entregar medicamentos a la CPS con deudas. Las carteras que tienen las IPS, o sea, las droguerías, con los gestores farmacéuticos, con los gestores, es unas deudas grandes. Entonces, esto es una cadena. El laboratorio lo produce, el distribuidor se la pasa a la droguería se la entrega a la EPS y la EPS no le paga a la droguería y la droguería no le paga al laboratorio. Entonces, es una cadena que todo es por falta de recursos. Si funcionaran los recursos, no tendríamos este grave problema, porque ahí hay medicamentos de alto costo que son los que no entregan porque las deudas van a crecer. Entonces yo creería que, como yo lo he dicho varias veces, hasta que no se haga un pago a las carteras, que la cartera de la droguería a los laboratorios son cerca de 4 billones de pesos. Entonces, si eso no se empieza a cancelar o si las CPS no empiezan a empezar a abonar sobre esos dineros, pues vamos a, de aquí a julio no vamos a tener medicamentos para entregar. Porque el Ese es el problema es programa. De aquí a junio el problema es muy, muy grave en Colombia. De aquí a junio. mira, ese es mi concepto si no se pagan esas carteras. Como veeduría, yo todo el día estoy ayudando a la gente en los diferentes puntos donde le entregan los medicamentos. Sí. Eh, el tema es que tú vas con una fórmula y tenés 7 medicamentos. De los 7, 5 son para su enfermedad, digamos, para diabetes, para hipertensión, lo que sea, pero son de alto costo. Y te entregan de los 7, dos medicamentos. ¿Qué te entregan? Acetaminofén, que es lo más económico. ¿Para qué? Para no sumar mal la cartera de las deudas. Entonces, Entiendo. esos pendientes nunca se entregan. Cuando el paciente vuelve, disculpa, cuando el paciente vuelve, ya le dicen que la fórmula ya se ha vencido. Don Luciano, pero el jefe de Estado aseguró en las últimas horas a través de su cuenta de X que las autorizaciones de la EPS son innecesarias. Incluso dijo, el gobierno paga de antemano y de acuerdo a capitación. Eso significa que ya ha pagado por todos los afiliados sin excepción, explicó el presidente Gustavo Petro. Pero entonces, ¿quién es el que tiene que solucionar esto? ¿El mismo presidente, el mismo gobierno, el mismo Ministerio de Salud? Porque le Mira, adeuda las EPS. es correcto y es lo que estamos evitando, las barreras para acceder a un medicamento, para acceder a una cita. Ahí hay una ley que se hizo hace unos años, que es la 441, donde dice un paciente oncológico no tiene por qué exigirle autorizaciones dentro de una clínica para ser atendido. Y esa no se está cumpliendo, no se cumple. Los pacientes oncológicos no necesitan copago y les cobran. Ahora el presidente dice que no van a necesitar autorizaciones. Yo estuve en una mesa ayer con, lo, con los funcionarios de la Superintendencia de Bogotá que están aquí en Cali a raíz de la problemática y funcionarios de la 9PS que llegaron de Bogotá. Y al parecer el interventor de la 9PS nos dijo, no, es que lo que yo quiero evitar son las barreras, no quiero más barreras, pero estamos viendo que sí hay barreras, sí hay barreras en las atenciones, sí hay barreras para entregar un medicamento, tanto así que te rechazan tu fórmula porque le falta, porque el código está malo y no te entregan tu medicamento. Tienes que volver a pedir una cita para que te arreglen un código. Entonces, todos esos trámites, esas barreras son las que estamos presentando en este momento con los usuarios. Incluso esta mañana en radio escuchaba a un padre ya de la tercera edad asistiendo por sus medicamentos y los de su hija que tiene una enfermedad, una condición especial y prácticamente entre lágrimas explicaba que esto no es de ayer, sino que esto ya es sistemático, que ha tenido que enfrentarse durante semanas, incluso meses, de no ir, como usted lo explicaba, don Luciano, que le entregaban el acetaminofén
pero los medicamentos necesarios que son para enfermedades crónicas no se los estaban entregando. Ese es el drama de uno entre miles y miles. No, y mira, te quiero contar aquí, te lo digo en el medio de Red Más, aquí en Cali, pasó con una paciente eh, de enfermedades huérfanas, una paciente que no pudo obtener sus medicamentos que eran anticonvulsivos y la 9 PS le canceló la enfermería a la señora para que le atendía a la niña. ¿Qué pasó? La niña le convulsionó en la casa. ¿Qué hizo? No tengo enfermera para que me le ayude, no tengo el medicamento y murió en enero. Y ese es el caso de miles. Y ese es el caso de muchas personas que tienen que, digamos, tener su enfermedad y no poder curarse. Los pacientes oncológicos aquí deberían ser los mejores atendidos en el país y son los más desatendidos. No tienen medicamentos. Las EPS cancelan con el prestador y los mandan para otro prestador porque dejan la deuda. Los mandan a otro prestador y ese otro prestador les dice, no, empecemos de cero. ¿Qué pasa? Los tratamientos que venían siendo sus quimios, sus radios, se suspenden y vuelven a empezar de cero hasta que los llamen un mes o 2 meses para que los llame el nuevo prestador. ¿Ahí qué pasa? Hay una metástasis en estos cuerpos de estas personas que tienen su enfermedad. ¿Qué sucede? Esperar a que se compliquen y fallezcan. Entonces, todo esto ha sido, y más que todo, ha sido con las intervenidas. Se supone, te lo quiero decir, se supone que las intervenidas, por ser intervenidas, iban a tener más agilidad en las atenciones, no iban a tener barreras a los pacientes, porque si la intervino la superintendencia era para mejorar los servicios, y resulta que no ha pasado eso. Es decir, que por parte del gobierno, cuando se da la orden de intervenir varias EPS, como la nueva EPS, complicó aún más la situación. Claro, claro, y vemos la 9PS y estamos viendo aquí en el Valle, en Sanar, Besalú, la SOS, que venían funcionando, pues tenían sus complicaciones administrativas, pero funcionaban. Pero ahora con la intervención es intermitente la atención, no hay cita, no hay medicamentos, no hay, ha habido el cambio de los pacientes oncológicos, pacientes renales esperando una diálisis. Entonces, yo creo que el tema de la salud aquí en nuestro Valle del Cauca está crítico. Te lo digo yo que está crítico, porque el hecho que a ti no te entreguen el medicamento de la diabetes es crítico el panorama. O sea, Yo lo digo crítico. es un paciente terminal, el sistema de salud es un paciente terminal, ¿lo calificaría de esa manera? Digamos que puede mejorar la situación, pero necesitamos un flujo de recursos. Vuelvo y repito, las carteras que no se han cancelado, que supuestamente el ministro dijo que las iba a cancelar en tres pagos, iba a ser un abono de 800.000 millones de pesos, pero no han empezado a cancelar esos dineros. Aquí hay IPS, te quiero contar, IPS que les ha tocado cancelar servicios neonatales, de pacientes gestantes, de unidades de cuidados intensivos para pediátricas, IPS pequeñas de laboratorios que les ha tocado cerrar porque ya con las deudas ya no pueden seguir funcionando. Y hospitales del Valle del Cauca, que no pueden pagar sus deudas a sus trabajadores, al talento humano, porque no tienen la plata o no llega la plata suficiente para los pagos. ¿Cuál es ese mensaje de urgencia que usted en este momento le envía al presidente Gustavo Petro, don Luciano? Bueno, yo le digo al doctor Gustavo Petro, pues que necesitamos en el Valle del Cauca que nos tengan en cuenta. Tengan en cuenta porque el Valle del Cauca en este momento está pasando por un tema difícil y crítico. Entonces necesitamos reuniones con todas las asociaciones de pacientes, asociaciones de médicos, interventores. Los interventores no los conocemos en Cali, no conocemos los interventores en Cali, no han venido
pareciera que les hubieran dicho que estuvieran ahí quieticos, que no fueran en ningún lado. Nosotros necesitamos un representante de cada EPS, el representante que tiene que ser, no los representantes que tienen ellos acá como directores o coordinadores. No, necesitamos el que maneje el recurso para poder que defina. Entonces le pedimos al señor presidente que nosotros estamos dispuestos a tener una mesa de concertación en la salud aquí en el Valle del Cauca. Pues le agradecemos a Luciano Calderón, quien es el director de la Fundación Movimiento por la Salud, la situación que están viviendo miles y miles de personas, no solamente de la capital en Cali, sino de varios municipios aledaños que tienen que viajar horas, incluso desde días antes, para tratar de buscar medicamentos necesarios en medio de las enfermedades crónicas, enfermedades como el cáncer y aquellas personas que están en un momento muy crítico de su salud y que no están recibiendo este importante medicamento. Le agradecemos por estar aquí en Redman Noticias. Muchísimas gracias.